capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Dice la palabra: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca en ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aleluya. Padre, gracias le damos esta mañana. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, dándonos entendimiento. Le pedimos, Señor, que podamos discernir lo que usted nos quiere decir a cada uno de nosotros esta mañana. Que su presencia sea palpable en nosotros, en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero hablarles de la presencia del Señor. Amén. Y acá acabamos de leer una porción bíblica, hermanos, en la cual Dios empieza a dar diseños. Amén. Estaba preparando lo que era el tabernáculo, el lugar donde se iba a hacer el ceremonial para que descendiera la presencia de Dios, donde iba a hacerse la expiación. Amén. Entonces Dios le da el diseño a Moisés del tabernáculo y de cada uno de los utensilios que iban a estar dentro del tabernáculo. Amén. Entonces la porción que hemos leído habla directamente del arca del pacto. El arca del pacto, hermano, como ya yo se los leí, era una caja de madera especial, acacia, forrada de oro. Y ahí le da las especificaciones con anillos en cada extremo y con varas, porque esa arca, hermanos, solamente la podían tocar los sacerdotes. Amén. Solo aquel que tuviera el linaje sacerdotal podía tocar. Si alguien iba a tocar el arca, lo tenían que santificar, lo tenían que ungir, lo tenían que de alguna forma nombrar sacerdote, o tenía que tener un linaje sacerdotal. De lo contrario, si alguien tocaba el arca, moría. Amén. Entonces ese es el lugar. Si usted lee el último versículo, en el versículo 22 dice: de allí me declararé a ti, dice a Moisés. De ese lugar del arca, ahí es donde descendía la presencia de Dios, y ahí Dios le daba la palabra para el pueblo de Israel, de esa arca del pacto. Ya les voy a mencionar algunos momentos en los que el arca tuvo
de alguna forma jugó ese papel importante. Pero el punto es, hermanos, que muchas veces se pierde la perspectiva de las cosas. Amén. O de los diseños de Dios. Es cierto. Amén. Si usted ve aquí, Dios a Moisés le dio medidas exactas. Cierto. No vamos a entrar en detalles, amén, pero medidas exactas, diseños exactos, porque Dios así es. Cuando Él nos dice que hagamos nosotros algo, debe ser justamente como Él quiere que lo hagamos, no a la mitad, no a medias, no al menos lo intenté, no, como Él nos dijo, así lo tenemos que hacer. Amén. Entonces, quiero que lea conmigo también como base en Éxodo 37, versículo 1. Éxodo 37, un poquito más adelante, para ampliar un poquito más esto. Éxodo 37. Aquí está quien fue encargado de hacer esa arca. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado los otros 2 anillos más. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente al otro, miraban hacia el propiciatorio. Y ahí podemos seguir leyendo, y usted va a ver, hermano, que es las mismas medidas que en el capítulo 25. En el capítulo 25 le da la orden Dios a Moisés, y en el capítulo 37 está haciendo el arca Bezaleel con las mismas medidas que Dios dio. Si uno le cambia, amados hermanos, a las cosas cuando Dios se las pide, entonces ya no funciona. Así es. Y entonces uno está en contra de la voluntad del Señor. El arca del pacto era para los judíos, hermanos, el utensilio más sagrado. Habían otros, pero el arca del pacto para ellos era significativo, porque ahí es donde descendía la presencia de Dios. Donde quiera que estaba el arca, Dios se manifestaba. Amén. Dios algo hacía sobrenatural, amados hermanos. Claro, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el arca tenía una preponderancia, tenía una importancia para el pueblo de Israel y para todos los que adoraban a Dios. Así es. Ya luego de la muerte del Señor Jesús, esa arca desapareció, y hasta la fecha los arqueólogos buscan esa arca. Amén. Entonces, hermanos, les menciono el arca del pacto. En una ocasión, cuando Josué iba a cruzar el río, Dios le ordenó que primero entrara el arca. Amén. Cuando los hombres que llevaban el arca, que eran sacerdotes, pusieron su pie en el río Jordán, en ese momento dice que el río Jordán se detuvo como en un montón y se secó, y pudieron cruzar a la tierra prometida. Amén. Amén. Cada vez que había una guerra, una batalla, estaba el arca del pacto y ellos tenían victoria. Amén. Entonces era tan amado el arca del pacto que hasta aún los enemigos querían el arca del pacto. Ellos sabían que ahí había algo especial. Y entonces cuando hubo una batalla con Saúl, los filisteos, amados hermanos, los filisteos capturaron esa arca. Entonces, pero yo quiero llevarlos hoy hacia un poquito más adelante, al primer libro de Samuel.
las cosas sagradas, las cosas espirituales no funcionan de la misma forma en un inconverso como en un cristiano. Amén. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Dice la palabra: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Amén. Tiene que, hermano, que Israel fuera vencido, algo había que examinar. Se recuerda en Josué capítulo 7, Acán, cuando desobedeció, cuando Dios dijo no vayan a tomar del anatema, y él tomó ahí algunas cosas, ¿verdad?, específicas, y eso hizo que ellos fueran perdiendo la batalla, el pecado que había cometido Acán. En este caso dice que Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová de delante de los filisteos? Oiga bien, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos sabían que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Pero saben que muchas veces, amados hermanos, las cosas espirituales pueden estar en función y en vigencia, pero si la persona que las está ejerciendo o utilizando no está en una buena condición, entonces no hay efecto. Amén. Amén. ¿Cómo va a venir un cristiano, hermano, que quizás no está en rebeldía o está en pecado a querer usar la palabra de verdad? No lo va a poder hacer. Así es. Porque no va a tener la solvencia necesaria. Es cierto. Vamos a poder reclamarle promesas a Dios, pero no las vamos a poder ver porque tenemos que alinearnos a Dios de alguna forma. Amén. Amén. Entonces, ¿quién estaba funcionando como sacerdote en este momento? Estaba Elí y sus hijos. Elí, amados hermanos, ya estaba viejo, ya estaba anciano y estaba ciego, y sus hijos estaban ejerciendo el sacerdocio. Pero el problema es que ellos, hermanos, dicen que estaban corrompidos. Los hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban, amados hermanos, incluso fornicando en las puertas del tabernáculo, del templo, y estaban totalmente extraviados. Y entonces, pero ellos eran los sacerdotes, ellos los que estaban ministrando. Y cuando oyen que está la guerra, los mandan a llamar a ellos y les dicen: hay que ir a traer el arca. Hay que decirle a Ofni y Finees, los sacerdotes, los siervos de Dios, que vengan y que traigan el arca para que Dios nos dé victoria. Y dice que llevaron el arca, hermanos, y dice que no les dio victoria el Señor. Así es, amén. Sino que fueron muertos estos dos sacerdotes, y el arca fue capturada por los filisteos, porque los sacerdotes no estaban en una buena condición en ese momento. Habían perdido la perspectiva de qué era el arca. Estaban tan acostumbrados a verla ahí, hermano, que habían perdido el significado que esa arca tenía. Es como que usted y yo perdamos el significado, amados hermanos, de la obra de Dios, de la iglesia, y que usted, teniendo el tiempo, no esté en la casa del Señor. Que usted, teniendo su Biblia en la casa, no la abra para leerla. Teniendo ahí su seminario o la radio cristiana, no se digne a encenderla y a escuchar o doblar sus rodillas un momento. Estamos tan acostumbrados a que Dios va a obrar en nuestra vida que muchas veces ya no hacemos las cosas como Él nos las pide. Entonces los sacerdotes estaban ahí, y yo quiero que vea ahí unos versículos más. En el versículo 10 dice: pelearon los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finees. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día
así, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿A qué llegó este hombre? A informarle a Elí. Dice en el versículo 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo del alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 90 años, 98 años, hermano, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Oiga, la ceguera, hermano, con el tiempo va a llegar porque es ley de la vida. Pero por eso le digo ahorita, los que pueden ver, cuiden sus ojitos, cuiden sus ojos, cuidémoslo, amén. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre ya viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Amén. ¿Nota algo usted en estos versículos? ¿Qué es lo que impactó a Elí? ¿Cómo? El secuestro del arca. Cuando le dijo, tus dos hijos se murieron. Pero cuando oyó la mención del arca, dice que eso hizo que él se asustara y se fue de espalda y se desnucó. No era tanto la muerte de sus hijos, porque ella sabía que sus hijos estaban mal y estaban ejerciendo el sacerdocio. Sabía que en cualquier momento Dios iba a mandar un juicio a su vida. Si usted y yo, amados hermanos, vemos las cosas sagradas o las cosas espirituales o nuestra vida espiritual de otra perspectiva, no de la perspectiva que tenemos que estar en santidad, consagrados, va a llegar un momento que si hay libertinaje en nosotros, Dios nos va a mandar un juicio a cada uno. Donde si estamos cómodos, Dios va a empezar a socar la tuerca para decirnos, hijo mío, tú no eres absoluto. Es cierto. Amén. No somos absolutos. Entonces, leámoslo otra vez, hermano, para que veamos. Dice que aconteció que cuando él hizo mención del arca, en el versículo 18, oiga, en el 17 le dice que sus hijos se murieron. Pero cuando le hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás. ¿Qué le impactó más, la muerte de los hijos o el secuestro del arca? El secuestro del arca. Sabe que la prioridad en nuestras vidas tiene que ser Dios. Su esposa es importante, sus hijos son importantes, pero Dios es el que tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Dice la palabra, cualquiera que no dejare padre, madre, esposa, hijo y todo lo que menciona ahí, que usted ya ha oído el versículo, no puede ser mi discípulo. Es cierto. No quiere decir que usted va a abandonar su familia, no, hablo del lugar en el corazón. ¿Qué tanto vale Dios para usted? ¿Qué tanto valor tiene para usted la presencia de Dios? ¿Qué tanto valor tiene para usted el libro que tiene en sus manos? ¿Qué tanto valor tiene el estar sentado esta mañana aquí? ¿Está con gozo, está con alegría? ¿O está diciendo, ay, estoy aquí porque me obligaron? Porque el pastor no diga que no voy. ¿Verdad que no? ¿Cómo estamos esta mañana? Entonces, Elí estaba mal, había hecho mal. Y cuando se enteró que el arca de Dios se la llevaron los filisteos, cayó y se murió, hermanos. Y dice en el versículo 19 que su mujer, la nuera, amén, de él, la esposa de Finees estaba encinta. Y dice que cercana al alumbramiento y oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz antes del tiempo. O sea que el arca del pacto era tan importante para el pueblo de Dios que cuando escucharon que había sido secuestrada, se le vino el mundo abajo. ¿Qué es lo que puede hacer que a usted se le venga el mundo abajo? Que su mundo se le haga pedazos. La muerte de un ser querido,
quizás la pérdida de sus finanzas, sus bienes materiales, quizás el empleo. Amén. Quizás una oportunidad que se le escapó de las manos. Pero esta gente no, hermano. Esta gente se le despedazó su mundo cuando escucharon que el arca. ¿Por qué? Porque no la valoraron en su tiempo. Porque la vieron de menos, hermano. Porque quizás se había empolvado y no eran dignos de limpiarla. No le daban su mantenimiento al arca. Usted sabe los utensilios que estaban en el arca. Estaban las tablas de la ley. Había un puñado de maná y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. ¿Cierto? ¿Ustedes saben de esa vara de Aarón, hermanos? ¿Que por qué reverdeció? No, no saben. Esa vara de Aarón, hermanos, reverdeció porque hubo una controversia de liderazgo. Y Datán, Abiram, Coré se rebelaron contra Moisés y dijeron: ustedes no son los únicos que pueden ser líderes aquí. Y entonces Dios dijo: vamos a ver, Moisés dijo: vamos a ver quién es al que respalda a Dios. Y Dios le dijo que cada una de las varas de los jefes de casa paterna iban a ser puestos en el lugar santísimo donde estaba el arca. Y entonces la vara que floreciera, esa es la persona a que Dios respaldaba como líder. Y la vara que reverdeció era la vara de Aarón. Dice que floreció, reverdeció y hasta dio fruto. Una vara, porque ahí estaba la presencia de Dios. O sea que cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, podemos fructificar. Así es, amén. Ahí es donde nosotros fructificamos. Así es. Encerrados en la casa, no. Claro, por medidas, protocolos que nos pongan, sí. Ahí tenemos que estar. Pero de ahí, hermano, ¿dónde tenemos que estar? En la casa del Señor. En la casa del Señor. Si usted un domingo dice: hoy no voy a la iglesia, no voy para la playa, valórelo. No, si quiere pídame permiso y va con una cobertura, pero si se va así por así, amén. ¿Sí o no? Disculpe que tomo agüita, hermano. De correrse en la garganta. Entonces, hermanos, esta mujer, cuando se le adelantó el alumbramiento, nació su hijo en el versículo 21 y lo llamó al niño Icabod. Y esto es tremendo, hermano, porque Icabod significa sin gloria, sin presencia, sin manifestación. Ya no estaba la presencia de Dios, se la secuestraron. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Se llevaron el arca a los filisteos y, amados hermanos, según ellos iban a ser bendecidos. Porque esto es un amuleto. Y eso tenemos que tener cuidado de no ver la presencia de Dios, la Biblia, la oración como amuleto. ¿Cuántos oran cuando van a salir de su casa? Levante su mano, no tenga pena. Amén. Si usted ora, gloria a Dios. Y si se le olvidó orar, no se preocupe. Ya va a tener su tiempo para orar. Pero el problema es que muchas veces decimos: ¿te pasó eso porque no oraste? Se me perdieron $20, no oraste. Es que la oración no es amuleto, hermano. Amén. ¿Sí o no? ¿Ya leíste la Biblia? No. Por eso te pasó eso. No, hay que leerla porque hay que crecer en conocimiento. Pero no es un amuleto, hermano. Amén. Amén. Entonces, usted, si sale gente que le quiere vender el Salmo 91, mejor léale su Biblia. ¿Para qué se lo va a comprar a $1 a la gente en el público? A menos que usted le quiera colaborar. Pero ese Salmo 91 no está bendito, hermano. Amén. Eso cobra vida cuando usted lo pone en práctica y lo cree. Así es. Entonces, amados hermanos, estar sin la presencia de Dios o ver las cosas, la presencia de Dios como un amuleto, eso también trae maldición. Y bueno, se quedó sin presencia el pueblo de Israel y ahora la tenían los filisteos. Pero así rápidamente le cuento qué pasó con los filisteos. Ellos llevaron el arca y dijeron: aquí está un trofeo y vamos a ver qué viene para nosotros. Pues empezó maldición. Porque las cosas espirituales
tienen que discernir espiritualmente, se acoplan o se deben entender espiritualmente, hermano. Una Biblia, un impío, un inconverso, no la puede usar como la puede usar usted. Amén. Ellos la pueden usar diferente. Un brujo usa la Biblia de otra forma, no como nosotros la usamos. ¿Entienden? Entonces, amados hermanos, dice que los filisteos empezaron a enfermarse. Le salieron tumores, hubo una plaga de ratones. Amados hermanos, dice de que el Dios de ellos, la deidad de ellos, que era Dagón, dice que caía boca abajo, postrado ante el arca, adorando a Dios. Los dioses paganos estaban adorando a Dios y el pueblo de Israel había descuidado. Y todos los días, en la mañana, dice que los filisteos hallaban a Dagón volteado para abajo, y lo tenían que estar acomodando. A nuestro Dios nadie lo tiene que estar acomodando, hermano, porque Él es todopoderoso. Amén. Él lo puede todo, Él es el que hace todo en nuestra vida. Y usted y yo no tenemos que andarle buscando lado, no. Él actúa como Él quiere actuar en el momento que lo quiere hacer. Así es. Amén. Entonces, y los enemigos, amados hermanos, dicen que solo aguantaron la maldición porque llegó enfermedad, tumores, un montón de cosas, amados hermanos. Solo 7 meses lograron ellos tener el arca, no pudieron más. Buscaron ayuda y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? No aguantamos. Y dijeron, y ustedes tienen algo sagrado ahí, tienen que devolverlo. No les vaya a pasar lo que les pasó a Egipto, de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos y todo lo demás. ¿Y qué hacemos? Pongan el arca en una carreta de bueyes nueva, con bueyes que nunca hayan sido puesto yugo sobre ellos, y déjenla ir, que se vaya. Si llega hasta donde estaba el arca, no recuerdo el lugar donde estaba en ese momento. Si llega, pues es Dios que había hecho todo esto y ustedes van a ser librados. Pero manden con ella figuras de lo que les ha venido en oro puro. Y dice que mandaron 3 tumores, forjaron 3 tumores de oro y 3 ratones de oro y se los mandaron. Y dice que el arca llegó hasta el lugar donde había sido raptado. Y el pueblo, cuando vio el arca, hermanos, dice que gritaba y se alegraba porque el arca de Dios había llegado. Amén. Entonces, hermanos, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de recobrar la presencia de Dios. Y si usted y yo decimos, ay, hermano, viera que bien seco me siento, hay que revisar nuestra vida espiritual. Porque aquí estamos comiendo ahorita. Pero si no lo digiere, eso no es problema mío. Entonces usted tiene que llenarse. En el tiempo de alabanza, quizás no se puede el canto, pero usted tiene que estar adorando. Tiene que estar orando. Porque estamos en la presencia del Señor. Yo a mis niñas les digo, yo necesito que ustedes estén sentaditas. Porque después a mí me van a criticar. Y a veces hacen caso y a veces no, pero hay que enseñarles, al menos hay que decirles, instruirles que hay que respetar la casa de Dios. Claro, yo le voy a decir algo, estas 4 paredes, este altar, hermano, es sagrado, es santificado cuando usted y yo estamos aquí. Pero de verdad, esto no es un amuleto, la iglesia es usted y soy yo. Así es, amén. Es usted y soy yo. Entonces, amados hermanos, en algún momento, vean capítulo 7, dice ahí, vinieron a los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar. Oiga, si no lo podía tocar, no podía tocar el arca. Su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos años, hermano? No me va siguiendo la lectura. ¿Cuántos años? 20 años. Amén. ¿Cuántos meses la tuvieron los filisteos? 7 meses. Y le vino males. Abinadab era un sacerdote y su hijo iba a ser el sacerdote y lo santificó. Y dijo, vaya a guardar el arca, que eso es sagrado. Ese fue el problema. No le dio un lugar especial y adoraron a Dios, sino que le
pusieron una carpeta encima para que no se empolvara por lo menos. Pero 20 años sin decirle a sus hijos, ese es el utensilio sagrado donde desciende la presencia de Dios. 20 años sin tener sus hijos conocimiento que ese utensilio, ahí descendía la presencia de Dios. 20 años tuvo Abinadab el arca en su casa y no pasó nada. Ni bueno ni malo. Amén. Si usted lee ahí, no pasó nada. Y donde estaba el arca pasaba algo, hermano. Estuvo en los filisteos y hubieron enfermedades y maldición. Pero aquí no pasó nada. Entonces pasó el tiempo, hermanos, y el arca tuvo que ser trasladada a Jerusalén. Cuando ya David había sido puesto, aceptado como rey totalmente. Y entonces se dan cuenta que el arca está allá, donde Abinadab, y David la manda a traer. Amén. ¿Y qué pasó? Dice que cuando traían el arca, ¿saben qué la mandaron? En una carreta con bueyes. Pero ese no era el diseño de Dios. Así la mandó el pueblo de los filisteos al lugar donde la habían secuestrado, en una carreta de bueyes. Y dice que cuando llegó, la gente mató los bueyes y con la leña los cocinaron y ofrecieron holocaustos a Dios. Pero el diseño de Dios para transportar el arca, ¿cuál era? Los sacerdotes, no bueyes. Amén. Usted es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, y usted ministra a Jehová cuando usted alaba, cuando usted ofrenda, cuando usted le sirve a Dios. Usted está alabando a Dios, ministrando a Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, pero Abinadab, teniendo conocimiento, no mandó sacerdotes con el arca, sino que la mandó en una carreta de bueyes, el mismo diseño de los paganos. ¿Cuál diseño quiere seguir usted? ¿El de Dios o el de los paganos? Mire qué interesante. Amén. Y bueno, como iba, dice que iba un hombre que se llamaba Usa, que no era sacerdote, y el arca se iba a caer supuestamente, hermano. Dios no iba a permitir eso, pero tambaleado, y dice que la atacó para que no se cayera, y se murió. Se murió porque no era sacerdote, no estaba consagrado, ni siquiera lo ungieron pues para que llevara el arca. Mire qué interesante, hermano. No está aprendiendo esta mañana usted. Así es, claro que sí, amén. Las cosas de Dios las tenemos que hacer a cuentas con Dios. Es que quizás ayer usted se equivocó, y si va a ejercer privilegio, lo que tiene que hacer es ponerse a cuentas con Dios. Amén. Amén. Cierto, amén. Pero el problema es cuando agarramos como deporte y se nos cauteriza la conciencia y hacemos las cosas, no, si Dios, hoy es nueva su misericordia, y ni siquiera nos hemos puesto a cuenta con eso. Es cierto. Entonces, amados hermanos, cuando David, que había pecado y se había arrepentido, vio que murió Usa en el camino, dijo, no, esta arca yo no la traigo todavía. Vean dónde la dejan. Yo la necesito aquí, pero vean dónde la dejan. Yo no quiero ese compromiso ahorita. Y ya era el rey. Tenía el respaldo de Dios, David. Pero cuando vio que el arca del pacto mató a un hombre, dice que se la dejaron a un hombre llamado Obed-Edom, que era un granjero. Una persona, amados hermanos, consagrada a Dios, y se la dejaron ahí. Claro, él actuó diferente. Dice que le buscó en un lugar especial. Vio con otra actitud el arca. No la vio de menos. No la vio como una carga, como una responsabilidad. Ay, hacer limpieza. Ay, está tocando el teclado. Ay, predicarle a esta gente otra vez. No, sino que la vio con gozo. Y dijo, familia, el arca del pacto va a quedar en nuestra casa. No sé cuánto tiempo, pero hay que aprovecharla. Hay que adorar a Dios. Y entonces dice que 3 meses estuvo nada más ahí. Y fue bendecido. Obed-Edom y todos los que estaban en su casa. Hasta los que servían a Obed-Edom fueron bendecidos. Y David, cuando vio eso, entonces dijo, no, vayan a traerme el arca. Cambió de actitud. Amén. Cuando le servimos a Dios somos bendecidos. Cuando somos obedientes somos bendecidos. Amén. Entonces, amados hermanos, yo creo que si hemos perdido la perspectiva
de la presencia de Dios, del servicio a Dios, del privilegio que se nos pueda dar, tenemos que realinearnos Amén. Amén. Así y es. comenzar a hacer las cosas de corazón. Así es. Amén. Amén. Yo no sé cómo tú vienes esta mañana, cómo has venido. ¿Veniste forzado? Amén. Gloria a Dios porque están contestando, los dos le iba a decir que no contestaran. Amén. Viene con gozo, con alegría. Amén. Amén. Sí, amén. Viene con expectativa de a ver quiénes van a ir, a ver quiénes llegaron. Amén. Amén. Si vino así hay que despojar eso. Es cierto. Amén. No vino fulano y yo por él. Amén. Aleluya. ¿Sí? Si un día usted viene y yo no estoy y va a predicar otro, usted no diga, ay, no está el pastor. No, alguien me dice, gracias a Dios no está el pastor. No, usted viene a adorar a Dios. Usted viene a servir. Es cierto. Amén. Usted no, que no le importe quién va a vender hoy, usted compre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya, le oramos, Señor, le alabamos. Dice ese canto precioso: creo en ti, en lo que harás. Hermanos, mire ese testimonio poderoso que mamá estaba contando. Y yo sé que ustedes tienen testimonios también poderosos. Lo importante es que le creamos al Señor. Le adoramos, tonémoslo. Vamos a levantar nuestras manos, hermanos. Vamos a decir, quiero levantar a ti mis manos. Si te puedes poner de pie, puedes hacerlo, hazlo, hermanos. Yo te quiero decir algo, hermanos. Nosotros quizás no tenemos la cultura de otras iglesias, porque aquí no son ley. Pero si tú quieres venir a la casa del Señor y postrarte cuando tú vienes, eres libre de hacerlo, aunque el otro no lo haga, porque es la actitud tuya para con Dios. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Cuando vienes a la iglesia y quieres venir a postrarte aquí al altar, hazlo. Eres libre de hacerlo cuando lo quieras hacer. Quiero levantar a ti. Dígaselo a Él con todo su corazón y levante sus manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, aleluya. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, aleluya, le adoramos, en mí, recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios, aleluya, recibe toda esta mañana, glorifica el nombre de Dios, toda la honra, precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, levanta tus manos a Él. Maravilloso Jesús, díselo. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Llene cada vida, Señor. Llene cada corazón esta mañana. A los que estamos aquí, creo en ti.
Que su misericordia nos alcance. Señor, queremos volver al primer amor. Queremos retomar esa pasión por las cosas espirituales, Señor. Porque sabemos que usted es real en nuestra vida. Y usted es el que hace las cosas en nosotros. Sea obrando en cada una de las familias aquí representadas. Sea usted palpable. Sea usted palpable en sus vidas. Así como ha visto milagros, Señor. Así como hemos visto fuerzas sobrenaturales en nuestros hermanos en Cristo. Así ahora nos humillamos también, Señor. Que sea usted obrando en nuestra vida. Dígaselo a Él. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Levanta tus manos a Él. Como una oración, díselo. Quiero ser más como tú, ver la vida Como tú, saturarme de tu espíritu. y reflejar al mundo su amor. Aleluya, te adoramos, Señor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú y saturarme de tu espíritu y revelar al mundo tu amor. Amado hermano, no tengo que hacerte yo un llamado para que tú vengas al altar y que seas ministrado por la presencia de Dios. Allí donde tú estás, te puedes sumergir en el río de Dios y ser tocado por Dios. Ahí donde tú estás. Así que ahí donde tú estás, sumérgete en este río esta mañana. Levanta tus manos. Sé libre para alabar y adorar a Dios esta mañana. Dígale, Señor, hágame diferente. Quiero cambiar, Señor. Perdónenme mis desobediencias. Perdónenme el hecho de que me equivoco, Señor. Los malos pensamientos. Aleluya. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú, ver la vida Como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Vamos a escuchar solo la iglesia decir: quiero. Dígaselo. Aleluya. Él está escuchando esta mañana. Él está aquí esta mañana, amados hermanos. Y reflejar al mundo tu amor. Una última vez, todos juntos, vamos a decirlo. Y quiero ser más como
reflejar al mundo tu amor. Aleluya. Denle palmas fuertes al Señor. Aleluya. Le alabamos, le adoramos, Señor. Reciba toda la alabanza. Gracias le damos en esta hora por este tiempo, Señor, en su presencia. Gracias por su palabra. Gracias, le pedimos salud para nuestros hermanos, Señor, que están afectados de su salud. Oramos por mi suegro, que sea usted dándole una recuperación pronta. Bendiga a mi hermana Sandra, Señor, sople vida en su vida, Padre Celestial. Padre, esos bebés, esos familiares, nuestros hermanos en Cristo que están acá presentes, los que andan en dolencia, sea usted ministrándoles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias le damos. Amén. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Amén. Vamos a